Hola, ¿cómo están? Yo soy Aribel Contreras. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de Eco Internacional por Change TV, la televisión del cambio. Les recuerdo que nos encuentran en todas las redes sociales como @Change TV online, y si te perdiste algún programa que quieras volver a ver en Eco Internacional, puedes ir tanto a la página de Facebook o al canal en YouTube de Change TV. Ahí puedes ver todo tipo de emisiones que hayamos realizado en el pasado. Hoy, por supuesto, me parece preponderante apostar a hablar algo tan importante para México como es el TEMEC. Y es por eso que para este programa, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues lo he titulado TEMEC 2.0. ¿Y quién mejor para poder hablarnos de este tema que pareciera que es un laberinto, un entramado confuso, un rompecabezas? Pues por eso es que hoy estoy honrada de que nos esté acompañando el candidato a doctor, Carlos Aguirre Cárdenas. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Carlos vive en Estados Unidos y pues aprovechamos en este viaje relámpago que hizo a México para que pudiera acompañarnos aquí en el estudio, porque en los próximos días se regresa a Estados Unidos, que es donde ha venido pues analizando con mayor profundidad, escribiendo libros relacionados al TEMEC. Su especialidad pues, son los temas de las reglas de origen en el sector automotriz, pero rápidamente les platico que él es abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente realizó su maestría en Derecho Internacional y Comparado en la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, y pues actualmente está ya a nada de que concluya su doctorado en Ciencias Jurídicas en la Escuela de Derecho dentro de lo que es SUNY Buffalo en Nueva York. Él funge como director general de la firma Lead Consulting Group, que me parece que es una empresa muy seria y muy profesional, porque conozco muy bien el trabajo de Carlos en todo lo que tiene que ver con aspectos legales dentro del comercio exterior. Tiene una amplísima trayectoria empresarial, pero también docente. De hecho, ya lleva bastantes años dando clases en la Universidad Iberoamericana. Y pues la verdad es que es un honor seguramente para la barra mexicana de abogados tenerlo como miembro, porque es una persona seria, formal, y que si hay alguien a quien le ha aprendido suficientemente, pero no suficiente, siempre le aprendo algo nuevo en temas del sector automotriz, las reglas de origen, cómo se está moviendo hoy en día el tablero con los aranceles por Trump, pues es justamente Carlos. Así que, Carlos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Tú y yo en diferentes momentos hemos coincidido, y qué mejor que hacerlo en este año 2026, en un momento de elecciones intermedias para Estados Unidos, pero sobre todo en un año que así está establecido dentro del tratado trilateral, de que cada 6 años se debe de hacer una revisión para saber si se continúa con él o no, y hablar del TEMEC 2.0 me parece que de entrada, permíteme preguntarte, para que le expliquemos al auditorio, ¿cómo debemos hoy ver al TEMEC? ¿Qué es? ¿Qué mirada hay que darle? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, querida doctora, por la invitación, y gracias para quienes nos acompañan y nos siguen respecto de esta charla. Bueno, el TEMEC es un tratado de libre comercio que plantea, y que es un tratado de libre comercio, diría, pues es básicamente la idea de poder establecer condiciones de preferencia, de acceso libre de impuestos, que podrá haber algún cuestionamiento con lo que estamos viviendo en los últimos tiempos con los aranceles de Estados Unidos hacia productos mexicanos, pero lo que plantea inicialmente es la eliminación de aranceles en el comercio de bienes que sean producidos por los 3 países que conforman este bloque económico, Estados Unidos, Canadá y México, y en donde también se plantean cuestiones adicionales, como es dar una preferencia a la prestación de servicios, estableciendo reglas para la prestación de servicios entre los 3 países, dando un trato nacional a los proveedores de servicios de los otros países. Es decir, te voy a tratar igual a ti
proveedor de Canadá el trato que le otorgo al proveedor mexicano de servicios, dando también ciertas garantías de seguridad y de libre comercio para profesionistas, incluso, para cierta clase de profesionistas. Entonces, un acuerdo muy complejo, que es un acuerdo que desde una perspectiva de estudio, podemos decir que marca pues ya la evolución de la integración económica en Norteamérica que se viene forjando desde los años 60. Oye, Carlos, y de repente el año pasado, seguramente a quienes les das consultoría, empresarios, pero también alumnos que tenemos inclusive en común, nos hacían la pregunta de, entonces, ¿por qué hablar de un TEMEC? ¿Por qué hablar de un tratado de libre comercio si el presidente de Estados Unidos nos metió a Canadá y a México en la misma canasta de imposición de aranceles? ¿Esto es violatorio al TEMEC? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y para poder responder a ella hay que entrar a la negociación y qué fue lo que planteó Estados Unidos. Hay un aspecto en el tratado que está dentro de las disposiciones generales que se refiere a la posibilidad de que cada país pueda mantener medidas que consideren necesarias y que estén relacionadas con su propia seguridad. Entonces, si vemos en realidad todos aquellos aranceles que se han impuesto a México, aquellos que todavía prevalecen, incluso tomando en consideración las recientes decisiones de la administración del presidente Trump a partir de la decisión de la Corte, muy famosa decisión de la Corte del año pasado, de la semana pasada, ojalá hubiera sido del año pasado, de la semana pasada, diciendo que eran inconstitucionales unos aranceles que se establecieron en contra de diversos países. Bueno, aún en esa perspectiva, los aranceles que la administración Trump ha mantenido ahora bajo otra característica, bajo otra normativa federal, tienen siempre una excepción para el caso de productos que sean originarios del TEMEC. Aún así, hay ciertos productos, ciertas categorías, vehículos, autopartes, acero, aluminio, cobre, productos derivados de estos metales, que están bajo otra figura y otra consideración. Entonces lo que dice el gobierno de Estados Unidos es que esto te lo estoy imponiendo porque es un tema de seguridad nacional. Es ahí el truco que tenemos que entender para comprender que no, para Estados Unidos no hay una violación al tratado, sino que estoy haciendo uso legítimo de una de las excepciones que están negociadas con México y Estados Unidos. Y que dentro de esas excepciones, pues todo puede caer en temas de seguridad nacional. Al final del camino, emergencia o seguridad nacional, pareciera que el presidente Trump cada vez más acciona o selecciona estas opciones en su menú del día a día en la Casa Blanca para estar, digamos, avanzando en su guerra arancelaria, pero al mismo tiempo pareciera que pues Canadá y México no tienen este acuerdo. Y de entrada, también una de las inquietudes que nos ha hecho saber el público en otras emisiones de otros programas es si el TEMEC está en un proceso en este 2026 de revisión, si va a ser una renegociación profunda, o sea, tendríamos que estar hablando de este TEMEC 2.0 modernizado o renegociado por completo. Y si el proceso ya empezó, ¿y cuándo va a acabar, Carlos? Como que esta parte por el presidente de Estados Unidos no nos ha quedado claro si el año pasado ya vivíamos la antesala o ya habíamos iniciado el proceso de revisión establecido así dentro de las disposiciones del acuerdo. Sí, claro. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el TEMEC es atípico en muchos aspectos. Trae estas normas de excepción, como comentamos, por ahí algunas otras regulaciones de valor de contenido laboral, o el mecanismo laboral de respuesta rápida, que son propias de este tratado. Y una de ellas, una de estas pues, disposiciones muy exclusivas del tratado, está relacionada con el proceso de revisión cada 6 años del mismo acuerdo. Año que se cumple, o este periodo que se cumple a partir del 2026. Entonces es atípico, no tenemos una experiencia previa porque es la primera revisión que vamos a tener. El proceso formalmente inició desde hace prácticamente un año con la solicitud para que las partes interesadas pudieran plantear qué es lo que les interesa negociar con las contrapartes, pero como tal no hay un proceso formal ni definido que te diga hasta aquí llega el alcance de la revisión y hasta aquí no puedes pasar.
Con esto lo que quiero decir es que bien pudiera plantearse una renegociación profunda como parte de la misma revisión, bien pudiera ser simplemente un acuerdo de último momento o estrechar la mano de las otras partes y con eso ya estamos cumpliendo este requisito formal. Me parece que esta segunda parte no va a ir por ahí. Me parece que sí hay cuestiones que se van a plantear en la negociación o en esta revisión del tratado, pero todavía no sabemos hasta qué punto vaya a llegar. Además, el tratado también tiene una regla bastante extraña, que es que si no nos ponemos de acuerdo hoy, pero ya hemos planteado cuáles son nuestras necesidades e inquietudes, qué es lo que queremos modificar, pues nos tendremos que reunir el año que entra. Y así hasta el año 16, es decir, todavía tenemos 10 años para ponernos de acuerdo. Entonces, que ya no estaría el presidente Trump en la Casa Blanca para ese momento, ¿verdad? Así es, ya no estaría el presidente Trump, pero pues igual quien llegue seguramente tendrá la misma lógica de cerrar, eso lo vemos incluso con representantes del Partido Demócrata, no están ahorita propensos a poder desarrollar toda la parte de intercambio comercial mediante tratados. Entonces, interesante, yo creo que cuando menos ahorita en el proceso de 2026 sí vamos a poder conocer qué es lo que se pretende por cada una de las partes. Estamos visualizando algunos temas que seguramente se van a plantear a la mesa, otros que quisiéramos que se plantearan, incluso desde la perspectiva de México. Pero desde mi punto de vista creo que no vamos a llegar a un acuerdo en 2026. Qué interesante esto que nos dices, porque la apuesta, al menos lo que yo he venido leyendo desde el año pasado en varios medios en Estados Unidos y en México, es que inclusive se dice, no, pues tiene que acabar antes del 3 de noviembre porque son las elecciones intermedias. Entonces, qué bueno que tú nos compartes de que jurídicamente es viable. Y si no nos ponemos de acuerdo, no va a ser el fin del TEMEC, porque también luego medios estruendosos dicen, Trump se va a salir y el TEMEC ya va a acabar este año. A ver, no, o sea, hay tiempos, hay procedimientos establecidos dentro de las mismas disposiciones del acuerdo. Y me gustaría saber tu opinión, porque también hay economistas, analistas, periodistas, funcionarios que en lo oscurito dicen que el TEMEC se va a dividir en dos, México, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos. Mi apreciación muy personal es que al menos el día de hoy sigo pensando, sigo creyendo que continuará en su formato trilateral, pero tú como experto en este análisis que has escrito varios libros que inclusive generosamente me has regalado sobre este acuerdo tan importante en la región de América del Norte. ¿Tú cómo lo ves? ¿Se dividirá o continuará en su formato? O inclusive en alguna ocasión recuerdo, hasta leí quien decía que tenía que ser un TEMEC más, es decir, invitar a lo mejor, ¿por qué no?, a Chile o algún otro país para que se ampliara. ¿Cuál es tu visión? No, bueno, si pudiéramos ahí estar filosofando respecto de qué es lo que va a pasar con el TEMEC. Bueno, en realidad el proceso de 2026 es claro, es una revisión para ver qué tan bien estamos o no estamos de acuerdo con cómo se están manejando las cosas, cómo se va la parte de la política comercial de los tres países. Es eso, vamos, si como resultado de esta revisión no se llega a un acuerdo, no es que se vaya a despiezar el acuerdo y vamos a tener una negociación entre México y Estados Unidos y otra entre Canadá y Estados Unidos, o definitivamente excluir el caso de Canadá. No es el proceso, al menos no es el proceso a través de la revisión. Pudiera darse, sí, pudiera darse, pero desde mi perspectiva, para que se pudiera separar Canadá, pues primero tendrías que terminar el TEMEC y empezar a negociar otro acuerdo con México. Entonces, ese mecanismo está también previsto en el tratado, pero es otro procedimiento y ese se puede activar sin necesidad de estar esperando 16 años a ver si nos ponemos de acuerdo. Es decir, si mañana, es más, antes de junio, que es cuando se tiene prevista la formalidad, porque tampoco el tratado define qué es esta revisión o cuándo se tiene que dar esta revisión a los 6 años. Pero si mañana el presidente Trump dice, no, ya, ahora sí ya estoy cansado de Canadá, voy a presentar mi denuncia del tratado. Así le llamamos cuando un país se va a retirar de un tratado, ese es el mecanismo de denuncia. Pues lo que va a pasar es que si esa denuncia prospera, pues vamos a terminar con el TEMEC antes de que llegue la revisión.
Sí, son un periodo de 6 meses que hay que esperar, todavía un poquito después, digamos que junio, pero se daría, es decir, terminaríamos el tratado. ¿Está la administración de Trump con el interés de hacer esto? Al menos yo no lo veo. Puede ser alguna amenaza. Por ahí escuché una declaración del presidente Trump diciendo que si la renegociación no concluía con éxito, pues ya se acaba el tratado. No, eso tampoco es cierto. Es mucho, también hay que entender pues la forma en cómo está negociando la administración de Donald Trump en este término y en el primer término que tuvo, porque eso de la amenaza de que me voy a salir del tratado fue lo que motivó finalmente el inicio de las negociaciones del TEMEC. Es un déjà vu para nosotros, Carlos, sin duda alguna. Así es. Y ahorita que te estaba escuchando, estaba yo también como reflexionando con tus atinadas respuestas, Carlos, y yo en lo personal quisiera saber, tú que vives en Estados Unidos, que estás en un estado, bueno, tu doctorado, con un nuevo alcalde demócrata musulmán, pero que estás con tu familia en otra ciudad, ¿cómo percibes a la sociedad de Estados Unidos en el plano académico, empresarial, en tu entorno, tus vecinos? ¿Cómo ven ellos, los estadounidenses, este acuerdo? O sea, la apuesta por el USMCA es que sí les da beneficios, o nos ven como los enemigos en esta narrativa que ha construido el presidente Trump, de decir que México saca ventaja, saca provecho y que a lo mejor debería Estados Unidos de salirse. Bueno, ahí depende mucho con quién converses. si lo haces desde el punto de vista académico, pues obviamente que te vas a encontrar posiciones, la mayoría te van a decir hay que seguir con el acuerdo porque nos ha beneficiado como países. Quien entiende también cómo se han ido conformando los bloques económicos a nivel regional, global, también entenderá que Estados Unidos solo no puede darle frente a los bloques económicos que se están integrando en otras regiones del mundo, sobre todo la parte asiática. Entonces digo, en ese sentido, si tú haces una plática con alguien que tenga esta expertise o esta trayectoria académica, pues seguramente lo que vas a encontrar es, la mayoría de los profesores te van a decir, no, es que las tarifas están mal. ¿Por qué? Pues porque los aranceles. ¿Por qué están mal? Pues porque estamos afectando a nuestros socios. Pero si tú te vas, por ejemplo, con empresarios, seguramente el tipo de respuesta que vas a tener es que deberíamos hacer algo con México, porque nuestras inversiones están en México. No están preocupados tanto por el TEMEC, sino por qué está pasando con México. Eso es la verdad. Y es entendible. Y es entendible. Temas de seguridad jurídica, temas de pues, captura del Poder Judicial de la Federación, certeza jurídica, todos esos temas están ahí. Digo, a lo mejor nosotros como mexicanos no lo vemos aterrizado a nivel de cancha, a nivel de nuestra vida cotidiana, pero es algo que sí preocupa definitivamente a las empresas. Oye, Carlos, y por ejemplo, ¿tú sugerirías que se abriera el TEMEC en su totalidad o únicamente algunos capítulos que haya que agregar algo o que haya que hacer algún adendum o inclusive agregar un capítulo de una nueva disciplina que ahora debamos de considerar a la luz pues del avance de la inteligencia artificial? Recordarás en tiempos de pandemia que tú y yo coincidimos en un webinar donde yo hablaba de la importancia de agregar un capítulo sobre cadenas de suministro y otro respecto a manejo de crisis, porque estábamos en tiempos de pandemia y yo decía, bueno, no nada más para crisis sanitarias, sino a lo mejor una crisis financiera, una crisis migratoria, pues qué mejor que verlo desde una perspectiva regional y no con imposiciones unilaterales como lo hemos venido viendo hoy en día. ¿Cuál sería tu sugerencia? Bueno, me parece que primero lo que hay que plantear es qué es lo que no ha estado funcionando en el TEMEC. ¿Qué fue lo que se tomó como decisión oportuna en su momento y que ahora afortunadamente, sí, dije que era típico, pero hay que sacarle la ventaja a esta parte de atipicidad que tiene el tratado, porque te están dando la oportunidad de plantear lo que no está funcionando. Y una de las cosas que me parece no están funcionando es la protección de inversionistas. Lo cerraron, o sea, es demasiado difícil para un inversionista poderle reclamar cualquier abuso a la autoridad que está recibiendo la inversión. Okay. Entonces, ese es un aspecto. Temas de reglas de origen. Las hiciste demasiado restrictivas, sobre todo para la parte del sector automotriz, pero aún así
por ahí hubo quien se coló y ahora Estados Unidos dice, no, pues sí, es demasiado restrictiva, pero no tanto como para evitar que se introduzcan partes que no son producidas en la región. Entonces estamos esperando que también venga por ahí un replanteamiento. Me parece que sí daría la oportunidad de replantear nuevos capítulos, sobre todo en esta parte de certeza jurídica, que el tratado lo tiene, pero no lo tiene tan directo, no lo tiene tan directo como una obligación de cada uno de los 3 países de brindar mecanismos de certeza jurídica, temas como la independencia judicial, que podrían plantearse muy bien, pero no están ahí. Oye, Carlos, y ahorita que tú decías, el tema de las reglas de origen, que es tu mero mole, que inclusive has estado escribiendo tus papers para ciertas revistas de alto nivel en Estados Unidos, precisamente por tu doctorado, que es un tema que además dominas y lo haces muy bien, y es algo que te lo reconozco. ¿Ves tú un mayor endurecimiento de Estados Unidos en inclusive ahora exigir un mayor porcentaje de contenido regional para permitir sobre todo que automóviles hechos en México puedan ingresar a Estados Unidos para evitar que automóviles con capital chino que se fabriquen en México ingresen a nuestro país? Sí, bueno, el tema de reglas de origen, yo estoy previendo que si hemos llegado ya al nivel de desconocer normas internacionales, acuerdos internacionales, como era, no te puedo establecer a ti un arancel discriminatorio en perjuicio de otro, ya lo estamos viendo. Entonces creo yo que estamos a un puntito de llegar a rebasar un límite que en las reglas de origen se mantiene, sobre todo en acuerdos comerciales, que es tú no puedes exigir que tengas un determinado contenido de un país. O sea, sí puedes decir que puede tener un contenido a nivel región, pero de un país en particular no hay una regla así. Yo creo que eso es a lo que vamos a avanzar. O sea, ¿será que veamos entonces a la delegación de Estados Unidos exigiéndole a Canadá, pero más a México, que a lo mejor ciertas autopartes en su conjunto o que el vehículo en su totalidad deba tener mayor porcentaje de Estados Unidos? Sí. Y además que pueda presionar al gobierno de México de decir, del otro resto del porcentaje que no necesitas tú cumplir con el contenido regional, no puede ser contenido con capital chino. ¿Lo ves así o ya me estoy yendo demasiado estricta en ese aspecto? No hay reglas todavía de origen basadas en inversión, eso sí. O sea, siempre se dice de dónde es producido el artículo. Lo que sí puedo anticipar, porque lo hemos visto en las medidas de estos aranceles especiales de acero y aluminio, es que hay un trato especial para el contenido de acero y aluminio de Estados Unidos. Entonces, por eso estoy anticipando. Es muy probable que eso se trate de migrar a la parte de reglas de origen de vehículos en el TEMEC. Más estructuradas, más exigentes, sí, y más anti-China. De hecho, hay una regla en el TEMEC que, para vehículos, que es el de valor de contenido laboral, que te pide que tú acredites un porcentaje de producción del vehículo fabricada en plantas que pagan $16 la hora. Bueno, eso no es Estados Unidos, no es decirte Estados Unidos, pero en realidad te están diciendo que es Estados Unidos, porque ni en México ni en Canadá vas a tener esos niveles de salario. Exactamente. Entonces, ¿por qué se puso ese valor de contenido laboral? Porque no se quiso romper este paradigma de que no debes de involucrar una parte de contenido netamente local, nacional, en una definición de origen, en tratados de libre comercio, que es por región. Claro. Y aparte de tu trabajo que asesoras a empresas en México, en Estados Unidos y en otros países, ¿cómo le dices tú en tus consultorías a los empresarios de entonces no es cómo le doy la vuelta, sino cómo le hago para cumplir esas exigencias? Y más ahora en este TEMEC 2.0, que ya nos quedó claro que pueden ser mucho más duras e incrementarse los porcentajes, es ¿cómo nos preparamos al interior de México para poder hacer una transición y estar listos para mayores requisitos en cumplimientos, para una nueva era que, insisto, por eso yo hablo ahora del TEMEC 2.0, y que México pueda estar preparado y ser competitivo para seguir enviando estas grandes cantidades de flujos
sobre todo en el sector automotriz, pero aparte hay otros bienes como agropecuarios, otros bienes de manufactura, donde México ha logrado destacarse y por eso le vendemos las grandes cantidades de lo que le vendemos a Estados Unidos, y que es por ahí donde el presidente Trump está enojado porque dice, México tiene un superávit con Estados Unidos, pero entonces, ¿cómo desde ahora alistarnos para esta nueva etapa de un TEMEC 2.0 más estricto, más cuadrado, más riguroso y más controlado desde Washington? Pues me parece que lo primero que tenemos que hacer es hacer un planteamiento de qué tan fuertes somos internamente. Hacer un replanteamiento de lo que no está funcionando, de qué es lo que no está funcionando para crear un buen ambiente de negocios. Si tú finalmente vas a tener que pagar aranceles en Estados Unidos porque no cumples con cualquier requisito de regla de origen, pues tienes que hacer atractivo tu país para que quien esté invirtiendo en México y esté produciendo en México siga viendo como atractivo México como un mercado potencial para exportar a Estados Unidos, a pesar de que tengas que pagar el arancel que se tenga que pagar. Y eso exige que hagas un cuestionamiento de las políticas nacionales que se están yendo hacia tener una situación de más exigencia y control, a veces innecesario, me parece, de las empresas en México. O sea, tienes que replantear cómo puedes lograr un mejor ambiente de negocios. Por supuesto. Y tienes que ser autocrítico en esa parte también. Algo que yo creo que nos falta, y como estamos ya en esta recta final, que nos hubiera encantado seguir platicando contigo, pero que siempre es enriquecedor escucharte, Carlos, me gustaría preguntarte, a manera de reflexión final, ¿cuáles serían así como tus 3 puntos básicos que le quieras compartir al auditorio de ECO Internacional sobre el TEMEC 2.0 desde una perspectiva regional? Bueno, primero que definitivamente el TEMEC es algo que debemos seguir buscando mantener porque habla de este proceso que se está dando a nivel global de conformación de bloques económicos. Qué interesante. Me parece que eso también está relacionado, si quieres, como 1.1, porque está relacionado con lo mismo, el hecho de que empecemos a ver a nuestro país como integrante de este bloque económico norteamericano. Y digo, sí, no dejemos de buscar también la integración económica con otros países, pero vamos entendiendo que la principal fuente de compra de nuestras exportaciones es Estados Unidos. El 80% de nuestras exportaciones van para ese mercado. Tal vez ver otros mercados como complementarios. El segundo punto, porque ya el tiempo nos apremia. Sí, es eso, dice 1.1, que es casi el 2, como sustituto. Y tercero, realmente tener una reflexión que se implemente en políticas públicas en donde vayamos viendo qué es lo que no está propiciando que tengamos un mayor desarrollo económico. Incluso a nivel científico, educativo, o sea, eso lo palpas, es decir, mexicanos que vayan al extranjero con la capacidad que tienen a desarrollar sus talentos, su ingenio. Lo tenemos, nada más que creo que no nos hemos dado cuenta de que Qué están. interesantes tus reflexiones, y yo creo que son muy profundas y, por supuesto, grandes retos para la región, pero sobre todo para nuestro país. Redes sociales, Carlos, ¿dónde te ubican? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Algún correo? Bueno, pues principalmente la red que manejo es LinkedIn. Ahí me pueden encontrar como Carlos F. Aguirre Cárdenas. También manejamos poquito, pero X en @leadgroupmx. Y bueno, esos son fundamentalmente mis redes. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que te agradezco profundamente la claridad y la objetividad con la que pudimos fluir en este TEMEC 2.0, nuevas miradas, nuevas perspectivas. Te agradezco mucho que hayas hecho este espacio en tu agenda, porque cuando vienes a México vienes en viajes relámpagos y pues por supuesto que alimentas mucho lo que estamos haciendo aquí en Change TV con esta perspectiva en ECO Internacional. Yo los invito a que nos sigan viendo cada miércoles 3 de la tarde aquí en ECO Internacional. Yo soy Aribel Contreras, mis redes sociales @Aribel Contreras, o bien me encuentran como Aribel Diplomatic. Nos vemos el próximo miércoles aquí en ECO Internacional, donde tu voz es el eco del acontecer mundial.